este día viernes, 1 de septiembre, y comenzamos el mes de la patria con prueba. Así que, obviamente, hay que estar atentos a los contenidos que hemos visto, lo que hemos revisado, y obviamente lo que terminaremos de ver entre, ¿cierto?, la clase de hoy, la clase de mañana, etc. ¿Ya? Hoy día nos vamos a concentrar en los objetivos muy puntuales que hablan, ¿cierto?, de principalmente elementos que funcionan en la parte de vocabulario, pero también obviamente siguiendo ciertas reglas gramaticales para poder aplicarlas de forma correcta. Primer objetivo del día, we are going to indicate the time and place where something is by using prepositions. ¿Ya? Vamos a usar las preposiciones, exactamente. Vamos a trabajar hoy día principalmente con, como ustedes pueden ver ahí el título del PPT, Prepositions of Time. Nosotros ya habíamos visto las preposiciones de lugar hace un tiempo atrás. Recuerden que las vimos con unos gatitos a modo de ejemplo. Ah, sí. En donde jugamos el in, el on, ¿cierto? El under, el above, behind, in front of, etc. ¿Ya? Esas eran prepositions of place, porque me iban a indicar el lugar donde, ¿cierto?, se encuentra algo o alguien para poder indicar, ¿cierto?, ese lugar en particular. Hoy día nos centramos con las prepositions of time, que son solamente 3, o por lo menos por ahora, son 3 las que tenemos que dominar de forma, de alguna manera, mucho más concreta. ¿Cuáles serán esas 3 prepositions of time? Las más usadas. In, on, and at. Las 3 más comunes, pero lo importante, muchachos y muchachas, es usarlas, ojalá, de forma correcta. ¿Ya? Entonces aquí vamos a mostrar una pequeña secuencia, un gráfico, un diagrama, como quieren llamarlo, en donde, ¿cierto?, nos indica los distintos usos que le damos a estas 3 prepositions. Dependiendo de qué, del period of time. Aquí el periodo de tiempo es el que hay que de alguna manera reconocer para ocupar la preposición de forma correcta. ¿Ya? Y esto va, si ustedes se dan cuenta, de lo más general, que sería el uso de la in, hasta lo más específico, que sería el uso de la preposición at. ¿Ya? Entonces, si nos centramos en los usos de la preposición in, ¿con qué periodos de tiempo, con qué elementos la usamos, según lo que ustedes pueden ver ahí en pantalla? Primer uso, in centuries. ¿Qué es centuries? The 21st century, the 20th century, the 19th century. O sea, siglo. Lo más amplio, ¿cierto? Casi un siglo abarca 100 años, o sea, lo más amplio. ¿Ya? Entonces, si tú quieres mencionar, por ejemplo, que estamos en el siglo XXI, yo tendría que decir, por ejemplo, we are, y para mencionar el siglo, in the 21st century. Y ahí estoy usando la preposición correcta con ese periodo de tiempo. Si bajamos, el segundo uso es con decades. ¿Cuántos años son una década? No me acuerdo. 10 años. Entonces uno habla, porque cuando uno dice la década de los 80, esa que va del 80 al 89, la década de los 90, esa que va del 90 al 99, y así. Entonces, nuevamente, cuando tú quieras mencionar una década, in the 80s, in the 90s, y así como corresponde. In the 2000s, ¿cierto? Los 2000. Y en esta época, o sea, perdón, en esta década, ¿cuál será? ¿En qué década estamos? En las 20, ¿cierto? O sea, in the 20s. In the 20. No, ese sería el año. Estamos hablando de la década. ¿Ya? De los 20. Década. Década de los 20. Década 23, no, pues de los 20. De los 20. Sí, pues de los 20. O de los 2020, porque la década del 2020 va desde el 2020 hasta el 2029. Ya, ojo con eso, identificar bien estos periodos de tiempo. Ya, y también la ocupamos bien, como ustedes pueden ver. ¿Se dan cuenta que vamos bajando ahora? Hablamos de siglos, 100 años, décadas, 10 años. Ahora vamos a algo un poquito más puntual. Years, años en general. Ya, o sea,
cualquier año que tú quieras mencionar, independiente in the past, in the present or in the future, si tú vas a mencionar ese año, siempre con la preposición in. Por ejemplo, we are in 2021. We are in 2023. 2021. America was discovered. ¿Cierto? El continente americano fue descubierto. ¿En qué año? Cuando menciona el año, entonces siempre con in. In 1492. 1492. Y así, cada vez que tú quieras mencionar un año, ya sea histórico, un año, ¿cierto?, que tú quieras mencionar porque tuvo alguna relevancia o importancia, siempre con in. ¿Ya? When was the... Miren, yo siempre recurro a eventos como tal vez más deportivos, pero por ejemplo, when was the Russian World Cup? La Copa Mundial de Rusia. ¿Qué año fue? In... No sé por qué. You don't remember? I don't remember. 2018. Ya, pues entonces, in 2018. 18, pues 18. ¿Cómo no se van a acordar de su edad? 2018. No me lo habían preguntado. ¿Sí? Yo me acordé de la mía en el primer número, 20, y ustedes se acordaron de ustedes, 18. Ya, toco madera, no. Ya, siguiente. ¿Con qué otro periodo de tiempo? Months. Los meses del año. Lo mismo. Cada vez que tú quieras mencionar un mes, solo el mes, ¿cierto? Ocupamos también la preposición in. Por ejemplo, decir, we are in August. Estamos en agosto. My birthday is in January. Christmas is in December. The semester starts in August. The semester finishes in December. Y así. Menciona, ¿cierto?, el mes. When is the Mother's Day? In September. September. Pero día. Ah, pues Mother's. In May. In May. Ah, le entendí otra cosa. ¿Entendió? Madre patria. Ya. Y luego, ¿cierto? Si se dan cuenta, aquí tenemos otros periodos que son como los exclusivos con los periodos del día. The morning, the evening or the afternoon. O sea, todos esos periodos del día que van desde la mañana, la tarde y la... Miren, el the evening, acuérdense que es como ese intervalo que hay entre el día y la noche. O sea, al atardecer, al anochecer. ¿Ya? Ese es el evening. Por ejemplo, aquí cuando empiezan las clases vespertinas, ya ese periodo es el evening, que es como que se está escondiendo el sol, ¿cierto? Está oscureciendo. Y vamos a agregar acá en el uso del in, porque no aparece en este recuadro, otro uso que es con seasons. Eso. Do you remember what are the seasons? ¿Cómo se decía? Season 1, Season 2, Season 3. ¿Qué es lo que son las seasons? Do you remember? Las sesiones de... Eso, las del año, las estaciones. Temporadas. Eso. Temporada 1, temporada 2, temporada 3. No, las estaciones del... Sí, también. Pero si hablamos de periodo de tiempo, estaciones del año. Eso, man. Por ende, cada vez que tú quieras mencionar una estación del año, con in. In winter, in spring, in summer, or in autumn. Summer. O fall también. ¿Ya? Cada una de ellas, ¿cierto? Cada vez que tú la quieras mencionar, siempre con the preposition in. For example, now we are Winter. in winter. Winter. Todavía no se va el invierno, le queda un poquito. ¿Ya? Fines de septiembre recién ya vamos a estar primavera. Y con todas las alergias que vienen con toda esa temporada asquerosa. Le digo asqueroso no porque no me guste, porque me ataca la alergia, pero ya estoy tomando medidas al respecto.
Entonces, primera preposition of time, ¿cierto? Con todos estos periodos de tiempo, como ya dijimos, desde los centuries hasta los periodos del día, ¿cierto? Que son 3 periodos. En realidad son 4 periodos del día, pero con in ocuparemos solo esos 3. ¿Ya? In the morning, in the afternoon, and in the evening. Segunda preposition on. ¿Con qué la ocupamos en primer lugar? Days of the week. ¿Se acuerdan? Ahí vamos entonces ahora más específico, un poquito más específico. Días de la semana. Cualquier día de la semana que tú quieras mencionar, always with preposition on. ¿Ya? On Monday, on Friday, etc. For example, when do we have English classes? On Monday. On Monday, on Tuesdays, Some, on Thursdays, no, no, and Friday. on Fridays. Friday. Muy bien. When is the test number 1? ¿Cómo era? When is the first test number 1? On Friday. It's on Friday. Next. Y así es como corresponde. Entonces, cada vez que tú quieras mencionar un día o días, porque lo puedes indicar en plural también, siempre con la preposición on. Segundo uso de on, days of the month. ¿Ya? Claro, días del mes, principalmente cuando uno lo expresa de esta manera. On the 28th, el 28. Pero solo estás mencionando el día, no estás indicando la fecha completa. ¿Ya? On the 28th, el 28. On the 1st, el primero. ¿Ya? On the 27th, etc. Lo mismo, ¿cierto? Pero a través de una fecha o del número ordinal que corresponde al día de la semana. Tercer uso, dates, cuando la fecha ya es completa, o sea, por ejemplo, on August 28th, el 28 de agosto. Ese el que nosotros ocupamos en Spanish, ¿cierto? Es el equivalente para esta preposición on. ¿Ya? Por ende, si ahora preguntamos nuevamente, when is the test number 1? On Friday, September 1st. Las fechas siempre con números originales. First, ¿ya? On September the 1st, ¿cierto? Etcétera. Cualquier fecha que tú quieras mencionar, siempre con on. When is Christmas? ¿Cuándo es Navidad? On Así, on. December On December 24th. 24th. 25th. Muy bien. Una letra Y así cualquier fecha, ¿ya? Luego, ¿cierto? Nos vamos acercando más cada vez nos vamos, ¿cierto? Como achicando esto. On holidays, with days. Cuando hablamos de holidays, acuérdense que apunta a festividades, feriados, ¿cierto? Esas cosas que se celebran, por calendario, ya sea religioso, etc. ¿Ya? Entonces, on Christmas Day, el día de Navidad. On New Year's Day, el día de Año Nuevo. On Labor's Day, en el día del trabajo, etc. ¿Ya? Cualquier festividad, ¿cierto? Que tú la indiques, pero tiene que ir la palabra day, ¿ya? Para que tú puedas ocupar la preposición on. Si no está la palabra day, la aplicamos de otra manera, ¿ya? Que la vamos a ver, es la que viene a continuación. ¿Ok? Entonces, resumimos: preposición on, días de la semana, fechas, ¿cierto? Incluso la fecha, si ustedes se dan cuenta ahí, la fecha es el mes y el día. Si tú le agregas el año, más completa la fecha. De igual manera la ocupamos, ¿ya? Y ya dijimos, ¿cierto? Feriados, festivos, etc. Tercera y última preposición, aquí no le agregamos un extra como hicimos con la porque ya está bastante completa con esa información. Preposition at, lo más específico. Holidays, pero without day. ¿Se acuerdan que delante dijimos que con feriados, si lo ocupamos con la expresión day, ahí va con on? Pero si tú solo mencionas el feriado solito, sin agregarle ese day, ahí lo ocupas con at. At Christmas, en Navidad. Miren la diferencia. El día de Navidad es una cosa, Navidad solita es otra cosa. O sea, es lo mismo, es la misma fecha, pero estamos expresando como días distintos. Estoy siendo más específico cuando digo el día de Navidad, que decir Navidad en general. Entonces, si hablo de Navidad o cualquier feriado o festividad en particular, siempre con at. At Christmas, at New Year's, at Halloween,
etc. Con, ¿cierto?, las horas, siempre cuando tú indicas una hora del día, siempre con at 4 o'clock, at 12:30, at 11 a.m., at 9 o'clock, etc. Cualquier hora del día que tú quieras mencionar, siempre con la preposición at. Y de manera excepcional, ¿se acuerdan que dijimos que los periodos del día, ¿cierto?, lo ocupábamos con in the morning, in the afternoon, in the evening. Pero nos faltaba una parte del día que es la noche. At night. Siempre cuando hablemos de la noche. At night. ¿Ya? Esa es como la excepción que rompe este libro. Y vamos a agregar, sí, aquí un extra. O sea, no es tan extra porque aparece mencionado ahí, pero hay que hacer un poquito más específico aquí apunta, que son los intervalos que tiene el día. ¿Ya? O sea, esos periodos del día que justamente están entre las horas. Por ejemplo, at noon. El noon, miren, antes de ver el significado de noon, acuérdense de la palabra afternoon. ¿Qué es lo que era afternoon? La mañana. Tarde, ¿ya? El periodo de la tarde. Pero esa es una palabra compuesta, que está con after y noon. Entonces, ¿cuándo empieza la tarde? ¿A qué hora empieza la tarde? A las 12. Pasado las 12 del día, empieza el periodo de la tarde. Hasta las 7, 7 y media. ¿Ya? Entonces yo digo afternoon, o sea, después del mediodía. After, después, noon, mediodía. Entonces, cuando tú quieres indicar solo el periodo del mediodía, ocupas la preposición at noon. Lo mismo entonces, si hablamos del mediodía, ¿cuál es su contraparte? La medianoche. También con at. Entonces, tanto at noon como at midnight, ¿cierto?, nos sirven con esta preposición. Tanto el mediodía como la medianoche. Y todos esos otros intervalos de tiempo que puedan existir. Por ejemplo, breakfast time, lunch time. ¿Cómo entenderíamos ese periodo del día? El lunch time. Hora de almuerzo. Muy bien. Entonces, a la hora del almuerzo, a la hora del desayuno, también con la preposición at. ¿Ya? Entonces, todos esos intervalos, como yo les decía, que tiene o que puede tener un. ¿Ya? Por ende, muchachos, ustedes comprenderán que esto tiene, ¿cierto?, una parte que es vocabulario, porque obviamente tenemos que saber reconocer las preposiciones en su forma, ¿cierto?, de vocablo, tanto in, on, at, y las preposiciones que vimos anteriormente, ¿cierto?, en la unidad 1, que eran preposiciones del lugar, ¿ya? Obviamente esto tiene su parte gramatical, que es el uso que le damos, o sea, saber ocuparlas de forma correcta cuando yo quiera expresar una idea, ya sea de forma escrita o de forma oral, obviamente ocupando las preposiciones de la forma correcta. ¿Ya? Entonces, para practicar con estas prepositions, de la clase pasada había quedado un ejercicio por realizar en la guía que yo les había entregado, en donde la segunda hojita apuntaba al uso de las prepositions. ¿Ya? Entonces, ustedes toman su guía, que por supuesto yo sé que está bien guardadita, dobladita en el cuaderno, dispuesta para ser ocupada. The page number 2 is about prepositions. Que por supuesto es esta. La primera hojita, acuérdense que era la de vacations, ¿cierto? Expresiones de vacaciones. Segunda hojita, prepositions in, on y at. ¿Ya? Esta es una mezcla, ¿ya? Porque tenemos tanto preposiciones de lugar como preposiciones de tiempo. Entonces dice la instrucción, ¿cierto? You have to complete the sentences with the correct preposition. Cualquiera de las tres preposiciones, obviamente, nos sirven, pero tenemos que analizar lo que dice, ¿cierto?, cada una de estas oraciones para completar con la preposición que ustedes consideren que es la correcta.
Por supuesto, como siempre lo hemos hecho, la number one la hacemos todos juntos, que dice así. The children are playing en el espacio de park. Ese park no es un lugar, perdón, no es un territorio, sino que es un lugar. Entonces tenemos que recordar lo que vimos hace un tiempo atrás. Si estoy hablando de un lugar público y es un parque, in the park. Ya está hecha la primera. ¿Ya? El resto continúen ustedes, ¿cierto? En base a lo que está en pantalla. Por supuesto, inmediatamente. ¿Ya? Alguien que no tenga la guía, que por ese motivo se le perdió en el camino. A usted no le había dado, exactamente. Sí, se nos perdió un poquito la semana pasada. ¿Qué más dos tienen, cierto, resto? Ya. Vayan completando, pueden trabajar un place, ¿ya? Pay attention. Para indicar los lugares exactos, miren, para que se entienda. Control completamente distintos, lugares distintos. Duoc, trabajo, casa. Sala de clases, oficina, dormitorio, sexto piso, cuarto piso, segundo piso. Entonces, esto va así. Si tú hablas del lugar general, o sea, lo que sería como, por así decir, la construcción, el edificio, como es Duoc, ¿cierto? Que es el edificio de 6 pisos. El trabajo, ¿cierto? Que es un lugar, no sé, donde uno trabaja, ¿cierto? Un edificio también. O tu casa, que también es una construcción, una edificación, siempre con A. Cuando hablas del lugar general, ¿cierto? El espacio, digamos, donde te encuentras. Pero, si tú quieres ser más específico, o sea, si estás en un lugar, en un espacio que está dentro de este lugar general, acuérdense que siempre dijimos cuando hablamos de interioridad, preposition in. Entonces, I study in Duoc, I am in room 623, estoy en la sala, porque estamos dentro del espacio, estoy en mi trabajo, específicamente in my office, en mi oficina, en ese espacio estoy cierto inserto, o si estoy en mi casa, específicamente estoy in my bedroom, en mi pieza, porque estoy dentro de ese espacio que está dentro de este lugar general. Y cuando hablemos de superficies, acuérdense que dijimos en la clase anterior, la clase pasada, que el on se ocupa, ¿cierto?, cuando tú hablas que estás sobre un espacio. Entonces, los pisos son una plataforma, porque estamos sobre, ¿cierto?, este espacio. Entonces, en este caso, siempre con on the 6th floor, on the 2nd floor, y así se comporta. ¿Ya? Eso para que lo tengan clarito, ¿cierto? Para hacer como un resumen de cómo se ocupan estas 3 preposiciones que también se repiten, tanto como preposiciones de tiempo y como preposiciones de lugar. ¿Ya? Así que ojo con eso para ir pegar un poquito de ayuda en algunas de las oraciones que aparecen también en la guía. Ya, continue, please. ¿Ah? Mira, das a Picasso era un pintor, entonces la obra, el cuadro. ¿Dónde está ese cuadro? Era un poco. ¿La muralla qué es? La única diferencia que no va a dejar superficie horizontal,
¿Cuál? Las dos se publican. Yo decía, con la otra, ¿cómo decía? Pero la idea es estar todo el día y no estar preocupándose de eso. La idea es empezar a entonces, que no te va a tener Con la reunión. Sí, le decía a la... Es que la Connie empezó a decir, ay, qué cosa. Yo dije, ay, no, en lugar de decir, ay, yo también. Entonces, ¿qué hace? Ya, Ya, hay algunos de los que por lo menos yo revisando algunos errores muy puntuales, ya que eso igual lo vamos a explicar por qué, para entenderlo y aplicarlo de buena manera. Ya, vamos a dar un par de minutitos para que el resto pueda ir terminando y revisemos e indiquemos el por qué también en aquellos casos, ¿cierto? Que como les decía, uno puede confundirse un poquito entre una preposición y otra. ¿Ya? Tengo mis. Porque dice day. Si no dijera day, Profe, ¿qué es Wall? Claro. The wall, la muralla, el muro. Es que claro, sí, pues hacemos hablando de sí. Si fuera pared, claro, que sería como. Sí. oye, Esteban, no me hayas tocado de mandarte la In. verdad. No, de verdad que estamos hablando de eso. ¿Qué tal así? Sí. Ya, oración número 1, decía, ¿cierto? In the park, porque acuérdense que es cierto, lo explicábamos, ¿cierto? Este por ser un lugar de alguna manera público, ¿cierto? In the park. No así como the yard, porque the yard es el patio, ¿ya? Uno podría pensar, el patio, ¿eh? El patio, ¿dónde se encuentra un patio? Dentro de una casa, ¿cierto? Pero el patio como espacio físico no es un espacio cerrado. Para yo decir, estoy dentro del patio, ¿ya? Tendría que meterme ahí adentro del patio, adentro de las baldosas que tenga este patio. Entonces, por ser un espacio abierto, pero sí que está de alguna manera dentro de la casa, ahí ocupamos con la preposición at. ¿Por qué? Porque es un lugar abierto que es específico dentro de la casa. ¿Ya? Entonces, miren, para que se entienda, por ejemplo, aquí dentro del Duoc tenemos distintas instalaciones. Por ejemplo, la biblioteca, por ejemplo, el auditorio, la sala de computación. Dentro de este espacio que se llama Duoc, ¿cierto? Es un espacio específico. Entonces, cada vez que tú hablas de un lugar específico, dentro de otro, por ejemplo, siempre con A. Entonces, cuando dices, oye, juntémonos en la biblioteca, let's meet at the library. Ahí está indicando el lugar específico donde te vas a juntar. ¿Ya? Entonces, en este caso, el patio también se toma que es un lugar específico dentro de la casa. Number 3. He's studying physics. ¿Por qué? At college. Miren, el college, ¿qué es lo que es un college? Un lugar. Es un colegio. Eso es school. College es cuando hablamos de universidad o lo que hace referencia a educación superior. ¿Ya? Entonces es equivalente a esto.
University, Duoc, INACAP, Universidad de Chile, etc. Todo edificio que sea, ¿cierto?, para albergar estudiantes de educación superior. Lo que pasa es que ese es el nombre ya como oficial más técnico que habla de la educación superior. Entonces, es equivalente a eso, ¿cierto? Es el lugar donde se estudia o donde estudian los estudiantes de educación superior, por ende, at college. Let's meet the bus stop. ¿Dónde nos juntamos? In the bus stop. ¿Me meto adentro del paradero? ¿Sobre el paradero? Aquí pueden ser dos opciones. Puede ser tanto on, porque es una superficie donde tú te paras para esperar la locomoción colectiva, o también es un lugar específico, ¿cierto?, que está sobre la calle. Entonces, tanto puede ser on como puede ser at. ¿Ya? Igual puede ser at. Las dos son alternativas, Anabel. Look, that's a Picasso. Ese es un Picasso. Cuando hablamos de Picasso es que estamos diciendo que es una obra de ese autor. Es un cuadro de Picasso. ¿Dónde se encuentra ese cuadro? On the wall. Sobre la muralla. Acuérdense que la muralla también es una superficie. La única diferencia es que está vertical, pero es una superficie al fin y al cabo. No es que el cuadro lo metamos dentro de la muralla, sino que on, exactamente, sobre la muralla. The course starts, ¿cuándo comienza el curso? In May, mes del año, ahí estamos claritos, in May. My grandfather died, ¿cuándo murió mi abuelo? In 1984, año, ¿cierto? Solo estoy indicando el año, in. I was born, ¿cuándo nací? On October 25th. Fecha, mire, ahí está, con fechas, siempre on. We have a coffee machine at work. Al fin. En el trabajo. Acuérdense cuando hablamos del trabajo, lugar general. At work. Do you like skiing? In winter. Ahí lo dijimos, ¿cierto? Con las estaciones del año, siempre con in winter. What time will you be? At work tomorrow. En el trabajo mañana. Trabajo, lugar general, ¿cierto? No estoy hablando de un lugar específico, sino que el lugar general, que es tu lugar de trabajo. At work. Do you eat a lot? In the evenings. Muy bien, también con esos periodos del día, acuérdense siempre con in. My English classes are on Tuesday and Thursdays, días de la semana, siempre los días de la semana con on. We usually does his homework at night. Muy bien. Acuérdense que esa es la única excepción cuando hablamos de las partes del día, solo el periodo de la noche con at night. The flight is at 7 a.m. Horas del día, siempre las horas con at. It's so romantic. They got married on Valentine's Day. Sí, acuérdense, si es un festivo y que le agregamos la palabra day, siempre con on. Si es un festivo sin la palabra day, ahí sería at. Pero como tiene la palabra day, tiene que ser on Valentine's Day, el día de San Valentín. 17. We usually go to lunch at noon. Intervalo del día, al mediodía. I think you left your bag. ¿Dónde dejaste tu bolso? In the bedroom. Ahí es in, porque estamos hablando de la pieza, y la pieza es un espacio que está, ¿cierto?, dentro. Do you usually go away on the weekend? On the weekend. No, la otra. El periodo del fin de semana, que si bien no apareció ahí, pero acuérdense que el fin de semana está compuesto por días, son 2 días, sábado y domingo, por ende eso se toma como un periodo de tiempo, ¿cierto?, de días. Y los días, ya sabemos, ¿cierto?, se aplican con on the weekend. Y por último, I live in Chicago. Muy bien. Siempre, sin excepción, países, ciudades, comunas, siempre con in.
¿ya? I live in Quilicura, I live in Maipú, I am, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Ahí está la corrección entonces, chicos y chicas, de esta segunda parte de la guía que nos quedaba ¿cierto? Por revisar. ¿Ya? Otro, tener a consideración entonces tanto lo que son preposiciones de lugar como preposiciones de tiempo. ¿Esto dónde va a aparecer en la prueba? Preguntas con alternativa. ¿Ya? Entonces, ojo con eso para obviamente escoger la alternativa que ustedes consideren que es la correcta. En las pruebas online puede que también aparezca ¿cierto? Como pregunta con alternativa. Y obviamente cuando ustedes tienen que redactar, escribir sobre algo y van a mencionar, por ejemplo, dónde estaban, ocupar la preposición correcta. Si ustedes van a decir que fueron en vacaciones en invierno, in winter. Si quiere decir que en vacaciones te levantaste a las 12 del día, at. Y así según corresponda, ocupar las preposiciones en el uso correcto. Ya. Pasamos rápidamente al segundo objetivo del día. ¿Ese está listo? We are going to use relative clauses to describe people, places, and objects. Chicos, aquí yo me estoy pegando un salto así como maratónico porque esto corresponde a la unidad 3C. Voy a dejar la 3A y la 3B, que esa se puede ver en una sola clase para la clase de mañana. ¿Ya? Entonces hoy día atacamos la 3C y mañana lo que es 3A y 3B, ya que eso se puede ver en una sola clase como yo les digo. Para eso les comparto el PPT con el que ¿cierto? Vamos a ver esta nueva forma de expresión que son las llamadas relative clauses. ¿Ya? This is the unit 3C that is called what's the word. ¿Cuál es la palabra? Quiere decir ¿cierto? Objectives to identify and use relative clauses, que de ahí vamos a hacer lo que son las relative clauses porque ese es como el nombre muy técnico, ¿cierto? Muy gramatical, pero son estas palabritas que nos van a ayudar, como bien dijimos, a describir. Vamos a seguir describiendo, acuérdense que nosotros partimos describiendo personas, describiendo ciertas características. Hoy día vamos a describir más que nada personas, cosas o lugares, ¿cierto? Usando estas relative clauses. ¿Ya? Dice entonces la primera idea. To describe things, solamente cosas, por ejemplo, we often use relative clauses, como por ejemplo las palabras who, that, or where. Esas de alguna manera son en una primera parte las tres relative clauses que vamos a usar. Who, that, and where. Si se dieron cuenta, tanto el who como el where es una palabra entonces que va a tener un doble significado. Igual como cuando vimos el when. ¿Se acuerdan cuando vimos el when en el pasado continuo? Que el when actuaba como conector, o sea, para conectar una idea pasada con una idea en pasado continuo. Entonces, no tiene ese uso de que lo estoy usando para preguntar o para formular una pregunta. Lo mismo va a pasar aquí con el who y con el where. No lo vamos a usar para formular una pregunta, sino que para definir. Por ejemplo, si yo observo a esta persona que uno identifica que es un profesor, entonces yo para definir a esa persona en cuanto a su ocupación, yo podría decir, a teacher is a person who works at school. ¿Qué estoy haciendo? Definiendo a esta persona, ¿cierto? Porque dije, un profesor es una persona, ¿qué querrá decir ese who en ese espacio? ¿Quién? Muy bien, tiene el mismo significado. ¿Quién? Pero con la intención, ¿cierto?, de definir, de alguna manera de entregar esa definición en base a su cargo. ¿Quién trabaja en un colegio, en una escuela? O también podríamos traducirlo al español como el cual. Si ustedes se dan cuenta, un profesor es una persona, el cual trabaja en una escuela. ¿Ya? Entonces, ese who, ¿cierto? Lo que está haciendo ahí, primero, me está ayudando a definir y de alguna manera para conectar, ¿cierto? Tanto la persona de la que yo estoy hablando con una definición, ¿cierto? En base a lo que sería su ocupación. Otra forma de poder expresar o definir a esta persona, it's somebody who works at a school. Estoy diciendo lo mismo, solo cambié los elementos de vocabulario. Es alguien quien trabaja en un colegio, o el cual trabaja en un colegio. ¿Ya? Entonces aquí nosotros vamos también a ir observando que van a ir apareciendo estas frases como el somebody,
el something, el somewhere, que me ayuda a indicar no directamente la persona de la que estoy hablando, sino que hacer una referencia. Ese es el alguien, ¿ya? Entonces estoy diciendo, él es alguien el cual trabaja en un colegio. Ese somebody lo ocupamos principalmente cuando yo no tengo como identificar, ya sea por su nombre propio, a esta persona, ¿ya? Entonces me ayuda a hacer la definición. Hablamos de una persona recién, ¿cierto? Un profesor. Ocupamos el who para poder definir. To describe things, ¿cierto? Normalmente usamos el who, el that o el where. ¿Qué voy a describir a continuación? Una cosa, ¿cierto? Dice, is a thing that we use to store fresh food. ¿Qué estoy definiendo con esa lectura si yo la entiendo? Is a thing that we use to store fresh food. O si no entendemos la primera definición, la segunda. It's something that we use to store fresh food. Store, almacenar. Food, comida. Fresh, fresca. Entonces, almacenar comida fresca. ¿Qué es lo que me sirve para eso? The refrigerator. Entonces, como estoy definiendo o describiendo una cosa, el relative clause que vamos a usar para definirlo va a ser el that. Ese that me ayuda entonces a indicar, a hacer, ¿cierto?, el comentario o la definición que yo quiero decir. Si lo leemos ahora, ¿cierto?, entendiendo lo que estamos hablando, eso es una cosa que o la cual la usamos para almacenar comida fresca. Entonces, segundo relative clause, that, cuyo significado, ¿cierto?, ya dijimos, que, o el cual, o la cual, dependiendo obviamente de lo que estemos hablando, según el género. Si es de género femenino va a ser la cual, si es género masculino como el refrigerador, el cual. Pero siempre a cosas. Y siempre a cosas. En este caso el that, estamos definiendo, ¿cierto?, una cosa. ¿Ya? Profe, y el who. Y el who, Who, solo para personas. persona. Exactamente. Sí, miren, si de ahí viene un resumen, tranquilo. De ahí viene, estamos explicando a través de ejemplos esto, de ahí viene un resumen general de estos relative clauses. ¿Ya? ¿Qué palabra apareció también aquí como para definir una cosa? Al igual como había aparecido delante con la persona, el somebody. Acuérdense, el somebody, alguien. Y aquí apareció el something, o sea, algo. Porque estoy hablando de una cosa, ya no de una persona. Entonces estoy diciendo, eso es algo, porque no sabemos tal vez de qué estoy hablando, that we use to store fresh food. Es algo, o sea, una cosa. Recapitulamos. Tenemos el who para definir una persona. Tenemos el that para definir un objeto, una cosa. Nos queda una tercera que es el where. Profe, ¿qué era el somebody? Somebody, alguien. Y el something, algo. Miren, si de hecho estas palabras igual tienen relación porque son palabras compuestas. Acuérdense que some quiere decir algo. Y el body quiere decir cuerpo. Entonces estoy diciendo algún cuerpo. O sea, estoy hablando de alguien. El some, que ya dijimos significa algo. Thing, cosa o objeto. O sea, estoy hablando de una cosa o de alguna cosa. ¿Cuál nos queda? Where. En Spanish, ¿dónde? Por ende, el where, ¿qué me ayudará a definir? Lugar. ¿Qué dice la definición? It's a place where we go when we are sick. Or it's somewhere where we go when we are sick. ¿Qué lugar estamos definiendo? Es un lugar donde nosotros vamos cuando estamos enfermos. Sick. Sick, enfermo. ¿Dónde nos dirigimos? ¿A qué lugar nos dirigimos si que estamos enfermos? The hospital, ¿cierto? Claro, algunos dirán, voy al doctor. Sí, pero no estamos hablando de una persona, estamos hablando de un lugar. Por ende, the hospital. Entonces, si yo quiero definir el hospital, it's a place, es un lugar, y ahí viene actuando el where. ¿Dónde, cierto?
nosotros nos dirigimos cuando estamos en frente. O si quiero, ¿cierto?, expresarlo de esta manera, it's somewhere, que el somewhere también se define como un lugar principalmente, ¿ya? O es algún lugar, un sitio donde, ¿cierto?, vamos cuando nos sentimos o cuando estamos enfermos. ¿Ya? Por ende, muchachos, si nosotros estamos tomando esto como, ¿cierto?, un todo, tanto el who, el that como el where, podemos definir, ¿cierto?, o nos van a ayudar a definir cualquier cosa. O sea, tú puedes definir cualquier persona, cualquier objeto, cualquier lugar, ocupando, ¿cierto?, estas relative clauses de forma correcta. Esa es la idea, o sea, el que seamos capaces de definir a través de, obviamente, las palabras que yo tenga o el vocabulario que yo maneje, pero de la forma correcta, ¿cierto?, ocupando estos relative clauses. ¿Ya? Moreover, más aún, we use relative clauses to identify or give additional information about nouns. O sea, también nos sirve no solamente, ¿cierto?, para identificar, sino que también para dar información extra sobre ese sustantivo. Acuérdense, cuando hablamos de un sustantivo puede ser todo, o sea, personas, lugares o cosas. Por ejemplo, si yo quiero definir a este personaje y yo tengo dos datos importantes que lo representan, por ejemplo, decir, Gandhi was a man, él era un hombre, y Gandhi worked for peace, que trabajó por la paz. Entonces, esos dos conceptos yo los puedo usar, ¿cierto?, para definir esta persona. Entonces ahí yo uno estos criterios para decir Gandhi was a man, como estoy hablando de una persona, who worked for peace. Y ahí uní esas dos ideas que tenía, ¿cierto?, sobre este personaje con este conector. Ahí lo que está haciendo el who está actuando como conector, porque me ayuda a conectar una idea con la otra, ¿cierto? Y ahí queda como Gandhi fue un hombre quien o el cual trabajó por la paz. Y ahí conecté, ¿cierto? Identificando obviamente siempre de qué se está hablando. En este caso, como estamos hablando de una persona, who. ¿Ya? Por ende, aquí está el resumen, miren. Who, ya dijimos, para personas. Por ejemplo, decir, she's a woman who won the Nobel Prize. Ahí definía la persona. O sea, ella es una mujer la cual o quien ganó el premio Nobel. No voy a saltar el which, porque de ahí lo voy a explicar, porque no había aparecido antes. Where. ¿Quién me ayuda a definir where? Places, lugares. Por ende, si yo quiero definir el lugar como la playa, the beach where I met my husband was so dirty last summer. La playa en donde yo conocí a mi marido estaba tan cochina el verano pasado. Independiente de la info que yo entregué, se dan cuenta que yo entregué o esta persona entregó información extra o que dijo que fue el verano pasado que estaba cochina, pero lo que importa es que aquí estoy describiendo el lugar. Entonces, para describir el lugar, que en este caso es la playa, ocupamos el where. Y el that, que ya dijimos que tiene el mismo significado, acuérdense, que o el cual o la cual, ¿cierto? Para definir principalmente, ¿cierto?, cosas u objetos. Pero miren aquí, y aquí aparece la magia, y que nos va a simplificar un poquito esto. El that, tú puedes reemplazar el who y el which con that. O sea, si el who me servía para definir a personas, yo igual puedo usar el that para definir a personas. Por ejemplo, the girl that was in the underground played the guitar. ¿Se dan cuenta que ahí estoy ocupando el that para definir una persona? Porque tengo como el permiso, por así decirlo, para poder hacerlo. ¿Ya? La muchacha que estaba en el subterráneo o en el metro tocaba la guitarra. Ahí estoy definiendo a quién. A ella. ¿Y con qué relative clause? Puedo al final definirla tanto con el who como con el that.
O sea, de las dos maneras estaría correcto. ¿Y qué dice el which? ¿Para qué lo ocupamos? Para definir, ojo aquí, sí, aquí apareció un nuevo elemento. Animals or things, o sea, tanto animalitos como cosas u objetos. Dice así, the book which I read the last week is very interesting. ¿Qué estoy definiendo con ese which? El libro, un objeto, una cosa, por ende, el libro, el cual yo leí la semana pasada, está muy interesante. Pero dijimos recién que el that también me ayuda a reemplazar el which. O sea, yo también podría definir una cosa con el that. O sea, yo podría decir, the book that I read last week, y estoy diciendo lo mismo. El libro que leí la semana pasada está muy interesante. ¿Ya? Entonces, chicos, como comodín, ¿cierto? Cuando a mí tal vez yo esté ahí y se me olvide, ¿cuál se ocupaba una persona? El who o el where, y tal vez yo no me acuerde. Comodín, that. Porque el that, acuérdense que dijimos recién, me ayuda tanto para definir personas como cosas. ¿Ya? Lugares no, ahí no. Ahí siempre va a ser where. Animales, which. ¿Ya? Entonces con esto la idea es que tú seas capaz de definir, de dar definición, como ya dijimos, a alguien, a algo o a un lugar. ¿Se va entendiendo, señoritas y caballeros? Please let me know. Cualquier duda, acuérdense que no nos queda mucho tiempo, entonces hoy y durante estas clases hay que ir aclarando. Pero muchachos, when you don't know the name of something, you have different options to describe it. Lo que decíamos hace un rato, cuando yo no sé el nombre de algo, de alguien o de una cosa, de un lugar, tenemos distintas, ¿cierto?, opciones para describirlo, que es el uso de lo que mencionamos recién, el somebody, el something o el somewhere. O sea, este somebody, ¿cierto?, que me ayuda para describir a personas, me sirve, ¿cierto?, para cuando yo quiera hacer la definición y yo no me sé el nombre de la persona, o no me sé el nombre de, por ejemplo, su ocupación, no sé cómo se dice esa palabra, ¿cierto?, también en inglés. Entonces, en ese caso, aplico el somebody. Entonces, lo mismo va a pasar con el something para describir a cosas, o lo mismo va a pasar con el somewhere para describir lugares. Siempre y cuando yo no sepa, ¿cierto?, el nombre de ese lugar, o el nombre de ese objeto, o el nombre de esa persona. Entonces, ahí puedo recurrir a estos pronombres de alguna manera para poder, ¿cierto?, hacer la definición. Entonces, yo puedo definir a personas. Por ejemplo, si yo les digo, he was somebody. ¿Para qué ocupa el somebody ahí? Porque yo no quiero que ustedes sepan el nombre, quiero que ustedes lo adivinen. Entonces, él era alguien, quien, estoy hablando de una persona, who was known as the king of pop. Quien era conocido como the king of pop. ¿De quién estoy hablando? El rey del pop. ¿Y quién era él entonces? Jackson. Michael Jackson. ¿Se dan cuenta? Ocupé el somebody sin necesidad de tener que mencionarlo, para describirlo y cosas, ¿cierto?, que la otra persona pueda de alguna manera identificar de quién estoy hablando. Segunda definición.
es muy difícil. Voy a cambiar mi objeto. It is something that is used to boil water. Cambia el tiempo verbal. Aquí no importa, chicos, yo puedo describir una persona en tiempo pasado, en tiempo presente, en tiempo futuro. Eso no importa porque los relative clauses no tienen nada que ver con el tiempo, tienen que ver con la descripción. Si se dieron cuenta, el primer ejemplo está en pasado, porque es una persona que ya está fallecida, por ende lo describo en pasado. Pero el conector, el relative clause, a eso no le importa. Porque lo que importa es que yo defina bien a la persona. Caso número 2, ¿en qué tiempo está? Presente. Claro. It is something that is used to boil water. ¿Qué estoy describiendo? Una cosa, ¿cierto? Porque ocupé el something, ocupé el that. Es algo que es usado ¿para qué? Para ¿Tomar? algo con el agua, ¿cierto? ¿Para ir? ¿Qué es lo que es boil? Cuando yo necesito, ¿cierto?, tomarme un tecito, un café, yo no puedo echarle el agua directa a la llave, sino que antes, ¿qué tengo que hacer con el agua? Hervirla. Eso es boil, es el verbo hervir. Entonces, es algo que se usa para hervir agua. El hervidor o la tetera, exactamente. Muy bien. Y ahí entonces identifico el objeto al que estaba haciendo mención. Tercera definición. Voy a borrar el ejemplo para que no nos confundamos. Este lo voy a cambiar. No voy a ocupar el sound. The place where people can go to celebrate national holidays. ¿Qué estoy definiendo ahora? Parto la primera oración. It is a place. Eso ya me da la pista. Porque estoy diciendo es un lugar, ¿cierto? Ya. Como estoy definiendo un lugar, la relative clause que tengo que usar es el where, ¿cierto? El donde o en donde people can go to celebrate national parties. Donde la gente puede ir a celebrar fiestas patrias. La fonda, pues, exactamente. Tiqui, tiqui, tiqui. Ya se siente el olor antiguo. Entonces, de esa manera estoy describiendo, ¿cierto?, un lugar. ¿Ya? Por ende, muchachos, la idea es que reconozcamos, primero que todo, las tres relative clauses, el who, el that o el where, ¿cierto? Eso primero que todo, porque obviamente tenemos que saber reconocer para qué me sirve o qué tipo de elemento me estoy definiendo, ¿cierto? Ya dijimos el who para personas, el that para objetos y el where para lugares. Ya acuérdense que agregamos ¿cuál agregamos extra? Which. Como la wish. It is an animal. Which is the biggest in the world. ¿Qué estoy definiendo ahora? Un animal.
Acuérdense que el which, como bien lo dijimos anteriormente, es el que nos sirve para definir animales. Entonces, it's an animal which es un animal, es el cual es el más grande del mundo. Elefante, Una jirafa. jirafa. La jirafa es la más alta, pero no la más grande. Pero La ballena. La ballena. ¿Y qué tipo de ballena? Azul, muy bien. The blue whale. La ¿Viste lo- ballena azul. Is the biggest animal in Se the llama world. esta, bueno. Y ahí lo estoy definiendo, ¿cierto? Con el relative clause que corresponde, que en este caso es el which, para hacer esta definición. ¿Ya? ¿Estuviste atenta a Animal Planet? ¿Estuviste atenta a Animal Planet? You want the sugar Yeah. or real? También. Mira mi papá. Mi papá. Se va por ahí mi papá. Por ende, si quiero definir al gran Freddie Mercury, Y... it is Da. Espérame. it's somebody who. Ya ahora defino. ¿Cómo lo definiría? Unsafe. Who was, porque ya fue parte del pasado. Who was, ¿de qué banda? Queen. From Queen. Ahí está la definición. It is somebody who was from Queen. Es alguien que fue de Queen, de la banda Queen. De ahí lo defino. También, claro, tú ahí le puedes agregar cualquier dato. Who was the singer from Queen, que era el cantante de Queen. ¿Ya? No me acuerdo. Mi papá. My father. Es mi padre. Ya. Cheyenne. Pero el mismo. Lo mismo. It is somebody who, pero ahora ya no puede ser was, porque está vivo. A menos que haya muerto ya. No, mi mamá se muere. Ya. Who is ya, who is singer, que es cantante, pero ahí tendremos que agregar más datos porque yo digo cantante y hay miles de cantantes. No estaría todo. Ya también yo puedo indicar una canción. Puedo decir it's somebody who sings, que canta, who sings songs like torero, romantic music. Lo que pasa es que cuando uno dice que canta música romántica, entonces van a aparecer todas estas opciones. Tengo que ser un poco más explícito. Entonces ahí puedo indicar una canción. He sings romantic music. For example, torero. Atado a tu amor. Atado a tu amor. Provoca. Y todos sus grandes hits. Fiesta en América, etc. Es Constanza's father. Ya, ¿qué es lo que es eso? Eso. Una cosa, por ende, That. it's something That. that is used. ¿Para qué lo usamos? To study, to work, to write a report, Playing. to play video games, Play video games. to communicate with my friends, para comunicarse, to meeting, para reunirse, hacer reuniones. Ahí cada uno puede definirlo, ¿cierto? Con las palabras que mejor lo definan, valga la redundancia. Nefli. Eso. ¿Qué es lo que es Nefli? No sé. Is something Fin. that is used. ¿Para qué usamos? I watch. Pero verbo primero. Watch. To watch movies and series. Ya, entonces lo mismo que con el Chayanne, es decir, ya, pero hoy día hay todas estas plataformas que me sirven para eso. For example, y aquellas que sean exclusivas entonces de la plataforma. For example, Stranger Things, La Reina de no sé qué conde. Vis a vis. Los 7 pecados ¿Cuál más capitales. exclusiva de Netflix?
sex de education, desplazante, bueno. etc. Ahí obviamente cada uno definirá, ¿cierto?, cómo corresponde. Puta la. Bush. The Squid Game. ¿Vieron la serie? Sí. Ah, sí. Después de como 2 años, sí. ¿Es una persona, una cosa o un lugar? ¿Un lugar? No No, sé, no, que hay no. muchas cosas ahí. No, pues lo que sí, lo que es Squid Game. ¿Qué es lo que es Squid Game? Una serie. Y una serie es una cosa. Ahora, miren, Trampa. para que no nos confundamos. Yo, acuérdense, dijimos que usamos el somebody or something cuando yo no sé de qué estoy hablando. ¿Cierto? Aquí yo sé de lo que estoy hablando. Entonces yo también podría decir, it is a series. Es una serie that, ya no puedo decir is used, porque no puedo decir es usada para algo. No, entonces la defino. It's a series that is about, y cuento un poco, que es sobre a death game, un juego de la muerte. O it's a series that is Korean and is on Netflix, que es coreana y está en Netflix. Y ahí la defino también. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, chicos, las definiciones son, en este contexto, individuales. Si bien todos podemos tener una idea en común, pero tú defines en base a tu vocabulario, en base, ¿cierto?, a lo que tú quieras de alguna manera entregar o el vocablo que quieras usar para poder definir. Pharmacy, ¿qué es lo que es la pharmacy? Una persona. Un lugar, entonces, it is a place where, ¿qué hago en la farmacia o qué puedo hacer en la farmacia? Comprar remedio. Where I can buy medicine, pills, ¿cierto? Medicina, píldoras. Ask for a medicine, pedir una medicina, ¿cierto? Un remedio, algo por el estilo. The bank, nuevamente, is a place where, ¿qué hago en el banco? Where I can get money, ¿cierto? Donde puedo sacar dinero. Yeah, where I can pay, puedo pagar. Puedo cobrar también, por supuesto. Where I can change money, donde puedo cambiar dinero, etc. Obviamente, ¿cierto?, lo que me ofrece este lugar dentro de la definición. Ya. Entonces, muchachos, ¿qué aprendimos hoy? Primero, prepositions of time and place, ¿cierto? Identificar las preposiciones tanto de lugar como de tiempo para usarlas correctamente. Y por supuesto, con lo que acabamos de terminar, el uso de las relative clauses, principalmente para describir personas, lugares, cosas e incluso animales. ¿Ya? Los PPT de la unidad número 3, o sea, este que ustedes ya acaban de ver, ya fueron subidos en Nava, así que ahí pueden tener el material también para poder revisarlo, ¿cierto? Y estar al día con todo lo que se nos viene. Recuerden que ya estamos a puerta del último contenido, que eso lo vamos a comenzar a revisar mañana. Estamos listos después para rendir nuestra primera evaluación. Recordarles también, chicos, está abierto desde la semana pasada el periodo para hacer las pruebas online. Acuérdense que son las 3 primeras, units number 1, 2 and 3. Plazo hasta este sábado 2. ¿Ya? Así que para que estén atentos con eso.